cómo se... Bueno, ahí está. Y ahí estamos grabando. Bien, buenísimo. Entonces arrancamos. Ah, pero me dejó el PDF. Ah, estábamos... Vamos acá. Bueno, bien. Habíamos hecho la parte de bases, terminado con esta proposición, nada por acá arriba. Esto es una proposición a la hora de probar cosas de manera teórica, que básicamente lo que, recordemos lo que decía esto, dice que cuando yo tengo un subespacio dentro de otro, bueno, la función del más chiquito siempre es más chica. Esto es algo supernatural, por eso funciona bien la dimensión. Y esto es muy interesante para cuando hagamos demostraciones teóricas, generalmente porque en la práctica uno puede hacerlas. Pero acá lo que me está diciendo es que puedo cambiar, ¿sí? Generalmente cuando uno quiere probar que S es igual a T, ¿qué hace uno? Hace doble inclusión. Hace T contenido en S, terminamos. Esto lo que me está diciendo es que si los dos espacios tienen la misma dimensión, yo puedo cambiar la doble contención por hacer una sola. ¿De acuerdo? A una sola y tengo la igualdad de hacer. Podría ser tanto S contenido en T como T contenido en S. Y es una herramienta que nos va a servir un montón. Posiblemente hoy mismo la usemos. Entonces, vamos a arrancar. Acá vi unos ejemplos que no venían mucho al caso. Okay. Bueno, entonces, la idea con las es la siguiente, y es lo que viene explicando acá en este primer párrafo, lo vamos a intentar interpretar. Nosotros habíamos visto que cuando teníamos subespacios, primero que nos interesaba hacer era, bueno, construir a partir de esos subespacios otros subespacios, y para eso uno empezaba a usar las operaciones de conjunto más comunes, que eran unión e intersección. Y habíamos demostrado una proposición que decía que cuando uno toma intersección, la intersección de subespacios se comporta bien y sigue siendo un subespacio. Esencialmente es eso. Entonces, no había problema, pero habíamos visto que cuando uno tomaba la unión, entonces ahora lo que pasa es que no necesariamente me iba a dar un subespacio. Y lo que había hecho yo en general, si no hay uno contenido dentro del otro, esto no es subespacio. Y no daba subespacio y habíamos hecho un análisis un poco más profundo que nos habíamos dado cuenta que no daba subespacio porque teníamos problema, el cero estaba, teníamos producto por escalares, si uno agarra un elemento de la unión y lo multiplica por un escalar, sigue dando en la unión. El problema era la suma. Nosotros podíamos sumar dos cosas, una en T, es muy importante que esto sea así, o sea, que sumo una cosa de S con una cosa de T. Pues si sumo dos cosas de S me va a seguir dando en la unión porque S subespacio, y si sumo dos cosas de T también va a funcionar. Entonces la suma que tenía sumar una cosa de S con sumar una cosa de T. Muy claro de por qué la unión no es subespacio. Sumo dos cosas de esas y eso no necesariamente cae en la unión. En general, eso no cae en la unión. Bueno, entonces, ¿cuál es el truco acá? El truco es que uno cuando arma el espacio S unión T como conjunto es el conjunto que contiene tanto a S como a T. Es decir, es el conjunto más chico que yo me puedo armar que sigue conteniendo a S y sigue conteniendo a T. Entonces ahora la idea es que uno quiere tener, bueno, digo, eso no me da subespacio. Entonces, ¿cuál es el subespacio más pequeño que contiene el subespacio S y el subespacio T? Y ahí empieza a decir uno, bueno, lo que le falte hacer subespacio, esencialmente eso es lo que, porque ese unión T es el conjunto más chiquitito, pero no me dio subespacio, bueno, cerremos a ese unión T respecto de combinaciones lineales, me va a dar un subespacio, eso es el espacio más chiquito que va a contener a S y va a contener a T. Y eso es esencialmente lo que hace uno cuando define la suma. Esa es la idea conceptual detrás de la suma. Es decir, ¿qué pasa? Me falta S más T con S en S y T en T, que es esto que dice acá. Estos vectores no están contenidos necesariamente, me faltan. Entonces, tengo que agregarlos. Bien, es lo que dice acá, un subespacio que contenga S y AT de vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agregar estos vectores manualmente y eso es básicamente la definición de suma. Se define el espacio suma, va a ver que exactamente esa es la definición. Dice, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar lo siguiente, voy a agarrar dos subespacios S y T de un K espacio vectorial B y voy a definir el conjunto suma como todos los Bs en B que se pueden escribir como, bueno, acá me dice existe un X en S, existe un Y en T, lo mismo. El B se puede escribir como X más Y o S más T. En S y T en T. ¿Sí? Esto que está acá. Esto en general la definición más cómoda es esta. Son todos los X más Y tal que Y está en T. Es decir,
¿qué hice? Bueno, tenía la unión, no me daba subespacio y le agregué todas las sumas que me faltaban y ahora quiero ver que eso realmente me dio un subespacio. Entonces la primera proposición es mostrar, bueno, que con esta definición, el punto que está acá, el S más T, es un subespacio, es lo primero que queremos ver. Y después hay cosas muy interesantes, como por ejemplo ver que efectivamente S más T contiene S a T. Y lo más interesante de todo es ver que ese es el espacio más chiquitito que contiene a S y a T. ¿De acuerdo? Que es lo que viene en la siguiente proposición. Bueno, y lo tercero que aparece en esta es cómo construyo yo el S más T, que en general lo que se hace es construirlo a partir del sistema de generadores. ¿Sí? Porque es bastante más complicado construirlo de forma explícita. Es decir, un parate acá. ¿Qué quiere decir de forma explícita? Bueno, cuando uno tiene un subespacio, el subespacio lo puede escribir de forma explícita. ¿Cómo escribo un subespacio de forma grabada? Uno tiene el S, y el S lo puede tener de muchas formas. Por ejemplo, el S lo puede tener como generado, pongámosle G, al S lo puede tener como generado por G, o en general esto no es lo que más me gusta. Uno lo que mejor podría tratar de hacer es decir, bueno, que el S es son los X en B o los B en B tales que alguna condición. Y lo mejor de todo que puede tener uno acá, hay más formas de un conjunto y en general un subespacio también, es tener una ecuación a cero. Bueno, una ecuación o varias. Esto podría ser un sistemita, ¿no? Habíamos visto que este tipo de cosas, o sea, las soluciones de un sistema homogéneo eran subespacios. Y yo les había adelantado que en general todo subespacio tenía alguna forma de esa manera. Esto es lo que se llama el conjunto de manera explícita, ¿de acuerdo? Y cuando habíamos visto intersección, calcular intersección no era nada, porque calcular intersección, si yo lograba tener a todos mis conjuntos, yo lograba tener, borremos un segundo el sistema este, mis conjuntos eran, pero, ¿por qué quiero borrar esto? Bueno, vamos de nuevo. Si yo tengo a mi S dado por la forma, voy a poner las dos, ¿sí? Porque quiero trabajar con las dos. Vamos a hacer el Bueno, los X tales que están en B, tales que lo mismo que escribí antes, ¿sí? Perdón, lo hago más rápido si no pierdo mucho tiempo. Ok. Supongan que ustedes tienen los subespacios escritos de esta forma. Tengo un subespacio de esta forma y tengo otro subespacio de otra forma. Bueno, si yo quiero hacer la intersección de dos subespacios que están escritos en esta forma, es decir, de manera explícita, simplemente lo que hago es, bueno, agarro todas las ecuaciones que tengo, las sistema, y defino el subespacio que es solución de ese sistema. Y esa es la intersección. Es decir, que si yo tengo esta forma explícita, forma explícita, no estoy diciendo explícita y en realidad la palabra correcta es implícita. Explícita sería que tengo todos los vectores escritos uno por uno. Mal, es implícita. Tengo la ecuación implícita del subespacio. Perdón, lo estoy diciendo mal desde que empecé. Y bueno, si yo tengo esto, acá es fácil. Es muy fácil, porque agarro las ecuaciones, las pongo todas juntas, armo un sistema, defino el subespacio que es solución de ese sistema, esa es la intersección. Entonces lo que vamos a ver es que con la suma no ocurre eso, es decir, sumar espacios en esta forma no es tan fácil como sumar espacios de esta forma. Vamos a ver que para sumar espacios, si bueno, yo tengo un E como G y tengo un S' que viene dado por sistema de generadores, pongámosle G' ahora, la idea es que uno está definiendo la suma para que sea una especie de unión a su espacio. Entonces acá lo que vamos a decir es que es el generado por G unión G'. Donde, fíjense que lo que estoy haciendo, usar una unión. Acá usaba una intersección porque metía todas las condiciones juntas, usaba una I. Ahora estoy usando la O de forma tal de que acá puse una unión. Es decir, el subespacio no es, el espacio sigue siendo suma, pero la unión se da sobre el conjunto de generadores. Esto es más o menos lo que dice la parte 3i de la proposición. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hacer unión es más fácil. Hacer suma sobre generadores porque uno puede usar la unión, y hacer intersección va a ser más fácil sobre las ecuaciones implícitas del subespacio porque uno puede hacer simplemente sistemas con la intersección. Ok. Bueno, eso es más o menos para que uno tenga cómo se comporta la unión y cómo se comporta intersección, cómo se comporta suma y cómo se comporta intersección. Y la idea es que
quiere saber también, quiere tener cómo pasar de una forma de un subespacio a la otra. Digamos, si uno tiene un sistema de generadores, quiere saber cómo ir a la forma, tiene la forma implícita, bueno, eso es básicamente resolver ecuaciones lineales que te dice cuáles serían los generadores de tu subespacio. Ahora base, en general ahí cuando yo estoy poniendo un sistema G que lo genera, podría pedir que el sistema G fuera una base directamente, y no un conjunto de generadores. Lo que va a pasar es que si nosotros igual nos ponemos a pedirle a lo que yo tenía en el ejemplo, que eran G y G, que fueran bases, pero no necesariamente base, podría ser un conjunto linealmente dependiente, y eso es otra de las cosas que vamos a tener en consideración cuando hagamos suma. ¿De acuerdo? Entonces, habla de sistema de generadores porque básicamente lo que va a obtener es un sistema de generadores. No hay garantía de que salga una suma, a menos que salga una base, perdón, a menos que la suma sea especial, que es esta proposición. Que dice esas tres cosas. ¿Sí? Vuelvo. Yo tengo los dos espacios S y T, subespacios de algún K espacio vectorial B. Entonces, la suma es un subespacio. Es el menor subespacio respecto de la inclusión. Cuando uno habla de menor, organizando cosas o quiere un orden, el orden natural para conjuntos es la inclusión, ¿sí? Si no, lo tiene más chiquito. Y finalmente lo que estaba explicando recién es que si uno tiene un sistema de generadores de S, generador es un sistema de generadores, es fácil la unión de sistemas de es decir, que como una unión de generadores, no tiene cositas de subespacio, simplemente generadores, se queda con el sistema de generadores como un poco más difícil. Me suma a la cabeza cuando entiendo la suma o de dos espacios. Esta proposición. Es más importante entender esta proposición que entender la definición a veces, ¿sí? Bueno, la definición está buena si uno entiende esta idea de lo que estoy haciendo. Y la idea conceptual aparece acá, ¿no? Uno lo define para que funcione básicamente esto. Después vamos a ver ejemplos de cómo aplicar y para qué sirve la suma en su espacio, cuando definamos proyecciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es que me quede bien esto que dice acá. Entonces, la demostración. Primera cosa, teníamos que ver que era subespacio. Bueno, que el cero está es fácil de hacer. Hay muchas formas de ver que el cero está. Acá están optando por directamente escribir al cero como 0 más 0. ¿De acuerdo? 0 es igual a 0 más 0 porque es el neutro. Entonces puedo escribirlo siempre como 0 más 0. Y entonces ahora el 0 está en S, el 0 está en... Entonces el elemento 0 o el neutro de S más T está en S más T. Bueno, entonces ahora tengo que hacer lo mismo con vectores suma. Esto no va a ser difícil porque el propósito para que la suma sea cerrada, entonces esta tiene que salir de tirón. Es decir, tenemos que si B y B' son dos vectores en S más T, entonces los puedo escribir como sumas. Esto es lo que dice. Hay un X y un X', esto es en S, esto es en T. Tal, puedo escribir uno como X más Y, al otro como X'. Y ahora sumo. ¿De acuerdo? Yo voy a tener la suma, voy a tener X más Y, X' más Y', y acá simplemente lo que hacemos es reagrupar. ¿Qué vamos a reagrupar? Y bueno, acá esto no me dice nada, porque tengo uno en T, pero si yo pongo a X con X', la suma de X más X' es un elemento de S. ¿Por qué? Porque ese es subespacio. Entonces acá estoy en subespacio. Ese subespacio es cerrado por la suma, entonces la suma de X con X' es lo mismo puedo deducir para Y más Y'. Y más Y' me cae en T. Entonces ahora logré escribir al vector en B más P', algo en S, más A. Entonces ese es un elemento de S más T, porque lo escribí como una suma de S más un elemento de T, esto cae acá. Y la suma es cerrada. Y eso es más o menos lo que hicimos ahora nuevo, es decir, agregamos ese tipo de sumas para que se cierre. La de lambda por que viene acá, no necesitamos usar la suma. De hecho, lo que vamos a hacer y vamos a ver en la demostración es que en realidad para la unión ya funcionaba. Entonces, pónganse que uno tiene un elemento de la suma. Lo que vamos a hacer es mirarlo en cada por separado, es decir, bueno, si el elemento está en la suma, hay una componente en S y una componente en T, ¿de acuerdo? Hay un X en S y un Y en T, como suma, esa es la definición. Bueno, entonces ahora agarro el lambda, multiplico el lambda y hago distributiva. Me quedo con lambda X por un lado y me quedo con lambda Y por el otro. Como lambda está en K, X es ese subespacio, lo miro y resulta que, bueno, lambda X está en S, porque uso la tercera propiedad de que el S es subespacio. Y hago lo mismo con lambda Y. Entonces ahora tengo que esto está en T, perdón, esto está en S, esto está en T. Entonces sumo y me quedó lambda B escrito algo de S más algo de T. Entonces está en S más T.
Esta igual no tenía problemas para la unión, ¿sí? Pero igual hay que hacerlo con la suma porque, bueno, ahora puse más vectores. Bien, esto es lo que me dice que S más T es un subespacio. Perfecto. Ahora veamos que es el más chiquito que contiene a S y a T, ¿de acuerdo? Simultáneamente. Bueno, entonces para ver que es el más chico, lo que uno hace es, bueno, tendremos que hacer dos cosas primero. Hay una acá que no están haciendo, ¿sí? Pero lo está. Lo primero que uno puede observar es que, bueno, obviamente S y T están contenidos. Yo me voy a tomar el trabajo de hacerlo porque a mí me interesa además que se entienda cuál es la inclusión. Es trivial la inclusión, ¿sí? Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Uno puede decir, ese es un espacio de S más T. ¿Por qué? Porque cualquier que tengo acá, siempre la puedo escribir como CS más 0. Además me lo quiero llevar. Bueno, ¿por qué? Porque el truco acá es que estamos usando que 0 pertenece a T porque T es su espacio. Y el S, bueno, el S está en S porque es lo que tomamos nosotros, no agarramos un S en S. Entonces con este truquito uno puede escribir todos los elementos de S como S más 0 y S está trivialmente contenido dentro de la suma. De la misma forma uno puede agarrar y venir y decir, bueno, puedo hacer lo mismo para los elementos de T, escribirlos como 0 más T. Ojo con esto, porque acá es importante. Es importante, primero que el S esté contenido y el T, y segundo, cómo escribimos al elemento, porque no es lo mismo escribir 0 más S, ¿sí? Que escribir S más 0. Porque acá me interesa, una cosa que no dijimos bien en la definición, sumando y el segundo sumando este en T. Si bien esto es conmutativo, ¿sí? Nos entender esta suma, S más 0, no necesariamente va a ser lo mismo que hacer 0 más S. De hecho, si yo puedo hacer esto con algún, esto me da S, ¿no? Yo puedo hacer esto con algún elemento S, de alguna forma voy a decir que está bien, es el mismo elemento de S, no estoy escribiendo nada distinto, pero estas dos formas interpretar como la misma escritura, ¿sí? Si bien uno dice, bueno, pero la suma es conmutativa y ahí tengo S más 0 y lo puedo conmutar y me da más S, cosa que es cierto, me da lo mismo, es igual. Las cosas son iguales, el resultado es igual, a eso quiero ir, pero la suma la vamos a interpretar como dos escrituras distintas para el mismo elemento de S, ¿de acuerdo? A esto yo lo podría pensar y esto lo podría estar pensando. Y si bien S más T y T más S son el mismo subespacio, yo acá estoy diciendo que tengo dos escrituras distintas. Esto va a tener un juego importante ahora, sobre todo cuando queramos definir suma directa. Cuando queramos definir suma directa, vamos a ver que esto no me sirve que sea lo mismo que esto. Yo quiero tener una escritura única para los elementos. Y esto no, porque acá tengo dos formas de escribir al mismo elemento. ¿De acuerdo? Bueno, con esto viene lo mismo. Es importante dónde está el primer elemento y dónde está el segundo. Lo mismo darlo vuelta, ¿de acuerdo? Da lo mismo como resultado, pero no da lo mismo a la hora de escribir ese tipo de cosas. Bueno, entonces, básicamente lo que van a hacer acá es, acá van a asumir que el S está contenido en S unión T, está contenido en S unión T, y lo que quieren decir, bueno, supongamos que hay un W, tal que el W contiene a S unión T. ¿Qué quieren probar con esto? Quieren probar que S está contenido en W y que T está contenido en W. Bueno, entonces, sea un B en ese. Entonces, como el B se puede escribir como X más Y con X en S y T en S, ¿qué van a tener ahora? Bueno, y acá están usando esto que dijimos recién, esto que discutimos recién. Como el S está contenido en S unión T y el S unión T está contenido en W, el elemento el elemento B, también está en W, pero en particular, el elemento X que estaba en S está en W. ¿Sí? Y pasa lo mismo para T, es decir, T es del S unión T, entonces el S unión T está contenido en W por hipótesis, la que está acá, entonces el I también es W. Entonces, en consecuencia, que estamos diciendo acá que B se puede escribir como X más Y, W, ¿de acuerdo? Porque el W es un subespacio. Entonces lo que va a probar es que, fíjense, estamos haciéndolo.
A ver, esperen, acá hay un problema. Está haciendo la inclusión. Yo quiero probar que W es. Claro, en realidad doble la unión, ¿no? Están haciendo la conclusión. Esperen, vamos a ver un segundo, porque hay algo que no está bien. Yo quiero probar que son iguales, ¿no? Esto ya lo sé. Ya la unión está en W, entonces la suma está en W. Ah, ok, está bien. Acá tengo la suma como hipótesis y acá tengo la cosa. Ok, está bien. Repito, porque lo dije mal. Estaba pensando que acá habían asumido que la suma estaba en W y que querían hacer la igualdad. No. Están asumiendo que contiene la unión y entonces están. Está bien. Ahora de vuelta a la demostración, porque estaba diciéndolo, no lo estaba diciendo de manera correcta. Yo tengo tengo un B que está en S más T. Lo que quiero probar es que este B que está en S más T está también en W. Entonces me va a quedar la contención esta, ¿no? Yo pruebo que cualquier elemento de S más T está en. Tengo la contención S más T contenido en W. Entonces, fíjense que yo acá no puedo sumar porque estoy en la unión. Entonces lo que hago es me meto directamente en W con esta hipótesis. Es decir, hago lo mismo que, ¿sí? Uso que S está contenido en S unión T, uso que T está contenido en S unión T, y lo que hago es sumar sobre W, que W sí es subespacio. Entonces, que este elemento X más Y está en W, y entonces ahora tengo un elemento en S más T, ese elemento está en W. Tengo que S más T está contenido en W. Perdón, yo me confundí, voy a hacer la aclaración, me confundí acá, leí mal esto, pensé que acá suma contenida y que querían probar la igualdad, cosa que no. Están suponiendo directamente la inclusión. Hay varias formas de hacer lo mismo, entonces a veces es como un poco más confuso. Ok. De todas formas, con esto me queda que si hay un espacio que contiene la unión, entonces el subespacio contiene a S más T. Entonces S más T es el más chiquitito que contiene a S y a T. Insisto que hay a verificar que S más T contiene a S y a T, pero bueno, acá queda claro que S contiene a la unión, entonces contiene a S y contiene a T. Pero es un poco menos, para verlo acá es un poco más difícil. Bueno, veamos lo del sistema de generadores. Acá lo que tendría que lograr es describir a todo el mundo con algo de S más algo de T. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agarrar un elemento que está en S más T, lo vamos con X más Y, con X en S y saber que, como los veía acá, estamos suponiendo o estamos en la proposición que eran un sistema de generadores, yo digo, bueno, entonces al X este que está acá, lo tengo que poder escribir como una combinación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que existen algunos escalares, todos en el cuerpo. Y, bueno, sigue arrastrándole salvo para finitos porque, bueno, en principio puso un sistema de índices que no dijo que era. Nosotros en general trabajamos con cosas finitas y esto lo pueden oír. Pero bueno, si fueran infinitos, recuerden que hay que poner casi todo el mundo cero, salvo un número finito, ¿no? Que es lo que dice acá. Entonces, bueno, existen una cantidad finita de escalares en Gatales que yo puedo escribir al vector X como la suma. Ahora va a ser una suma finita porque por más que le pongan la suma en I, y finito es alfa i distinto de cero, así que esto es una suma finita, ¿sí? Es importante que sea una suma finita porque cuando nosotros definimos para la suma de subespacios, las sumas serán finitas. Le poner una suma infinita acá ahora. Bueno, tengo una suma finita para la cual se puede escribir x en función de los b. Exactamente lo mismo para la segunda parte que sí. T, ahora tengo que los WJ son un sistema de generadores, por ahí, WJ en un sistema de generadores. Tengo otra vez finitos beta j, tales que yo puedo escribir ahí como combinación lineal de los WJ. Y ahora simplemente agarro el vector B y lo escribo como corresponde. Es decir, el vector B es X más Y, entonces reemplazo. Hago B es X más Y. Y si se fijan acá, esto me quedó una finita. ¿Por qué? Porque esto es finito y esto, entonces, esto es una combinación lineal. Tiene casi todos los escalares nulos, digámoslo así. Entonces ahora resulta que el B lineal de qué cosa? Bueno, es una lineal de la unión de BI con WJ. O sea, de los BI con los WJ. Entonces, en principio, lo que tenemos con esto es un elemento que está en S más T, ¿sí? Se escribe como combinación lineal
de esto que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo voy a terminar esta inclusión que dice acá, la vamos a terminar, la voy a ampliar un poco, termine de entender qué cuenta quisimos hacer y por qué hicieron esta cuenta así. Bueno, fíjense esto ahora. Nosotros teníamos B en S más T, y al B que estaba en S más T lo logré escribir como una combinación lineal de los BI y los WJ. Es decir, que lo que nosotros estamos probando específicamente con esa cuenta es que B pertenece a... Le voy a poner G a esto y le voy a poner G' a esto para no andar escribiendo BI y B con los índices y todo. Esto quedó feo. Bueno, lo que vamos a probar con eso es que el B que teníamos corresponde a el espacio generado por G unión G'. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que nosotros tenemos es que S más T, vamos de nuevo, tendría contenido en esto. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros probamos es que cualquier elemento de S más T se puede escribir como un elemento acá adentro. Elementos de este conjunto del G unión G' son básicamente estos. Estas cosas que están acá, y este era un elemento de S más T. Entonces, bueno, cualquier elemento de S más T lo puede escribir como esto. Para decir iguales, que es lo que a mí me interesa, en realidad a mí lo que me interesa es decir que estas dos cosas son las... Debería agarrar un elemento de acá, y probar que está en S más T. ¿Y por qué no lo hacen a eso? Porque es trivial. Si uno se pone a millones, eso en realidad no hay mucho que hacer, porque fíjense lo que pasa. Si uno haga lo que está por G unión G', ¿de qué forma es el elemento de lo que está en G'? Es G'. Y bueno, un G unión G' es una combinación lineal finita de elementos de G más una combinación lineal finita de elementos de G'. Pero esto, por definición, es una combinación lineal de G generado por G y esto está obviamente generado por G'. Entonces es trivial que esto está contenido igual, esto, en el G generado por más G' generado por. ¿Y ahora qué era G generaba? No, G generaba S y G' generaba T. Bueno, entonces por definición es casi obvio ver que la unión de sistemas está con suma de los subespacios generados por, y esos eran S y T. Entonces tengo la definición, ¿no? Ahora me quedo que S más T está contenido adentro de este conjunto y este conjunto a su vez está contenido adentro de S más T. Todos son iguales. Muchas veces nosotros lo que vamos a hacer para probar cosas no es hacer doble contención como estoy haciendo yo acá, sino directamente hacer ese truco que dijimos antes, que se podía hacer con la... Es decir, la dimensión de la suma, y bueno, le calculo la dimensión al conjunto que me la unión de generadores, y si me la dimensión que tenía la suma era una base. Pero bueno, nada. Ese tipo de cosas uno las va a ir aprendiendo. Un ejemplo de cómo calcular la suma, ¿sí? O cómo hallar una base. Y fíjense que acá directamente lo que hacen es lo que dice la proposición, ¿no? Tengo el S dado por un sistema de generadores, son dos generadores, el T dado por un sistema de generadores. Entonces lo que quieren hacer ahora es encontrar una base. Ojo con esto, porque quieren encontrar una base, no quieren encontrar S más T. ¿Cómo hago para generar interiores? Que uno tiene que hacer esto que está acá. Agarro todos los generadores que tenía y los meto todos adentro de un conjunto, genero ese conjunto, y lo que dado por es el S más T. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es lo que hablamos recién. Estos cuatro vectores que aparecieron acá son un conjunto, que es un sistema de generadores para el S más T, pero podrían no ser una base, podría ser un conjunto linealmente dependiente. Entonces, básicamente lo que hace ahora, siguiente cuenta que están haciendo ahora, es decir, bueno, a ver, momento, ¿esto es linealmente independiente, sí o no? Independiente es una base y encontré S más T y tengo una base de S más T. Si no, encontré S más T, pero no tengo una base de S más T, tengo solamente un sistema de generadores. Con eso, siempre que haga unión de generadores me va a pasar ese problema.
De hecho, incluso como nosotros estamos entendiendo esto como familias y no como conjuntos, incluso lo que me podría haber pasado es que este vector mismo que este vector que estaba acá, que estuviera generando a S y también estuviera generando a T. Entonces, cuando yo hago la unión del sistema de generadores, el vector aparece repetido porque aparece acá, acá el mismo. Y ahí automáticamente se le dé. Generalmente cuando pasa eso, como es el mismo vector, uno no lo pone, directamente cuando hace la unión, este lo saco porque ya lo tengo, y entonces tengo más chance de que me quede linealmente independiente. Igual, aunque no haya repeticiones de vectores, podría quedar linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque lo básico, que no se puede ver a simple vista, es que si acá hay una combinación lineal, o sea, si acá hay un vector que se puede escribir como combinación lineal de estos dos, y acá hay un vector que se puede escribir como combinación lineal de estos dos, y los vectores son el mismo, es decir, acá te escribe como combinación de estos dos, acá tengo el mismo B que se escribe como combinación de estos dos, y bueno, cuando hago la unión no lo voy a ver a B, porque B no es uno de esos lineal, pero esto va a dar LD porque hay un vector que se puede escribir como combinación de estos y como combinación de estos. Entonces ese B no se puede escribir de manera única como este conjunto, esto no puede ser linealmente independiente. ¿Y eso qué quiere decir? Eso básicamente lo que me está diciendo es que S y T tienen intersección. Ese B que estoy agarrando, lo estoy agarrando en la intersección. Ahora vamos a ver importante, para que esto dé linealmente independiente. Si hay intersección, esto no va a dar linealmente independiente. Si la intersección es 0, va a dar linealmente independiente. Eso es básicamente lo que uno con ese tipo de cosas. ¿Y qué puede hacer uno si no lo sabe a priori porque no calculó la intersección? Y bueno, hace esto que está acá abajo, es decir, meto todo dentro de una matriz de la forma que quieran, no es necesario hacerlo con matriz. Triangulo y me doy cuenta porque me salió una fila 0. Hago una cuenta, miro, bueno, esto dio LD, entonces ¿eso qué quiere decir? Que acá había intersección, había alguna cosa que tenía que sacar. Y ahora venimos de... ¿A quién tengo que sacar? Ahí viene el... Entonces, porque hay 4 vectores y tengo que sacar a uno. Bueno, si acá no hicimos, acá no dice... Yo generalmente les pido que cuando hacen esto anoten qué operaciones están haciendo. ¿Por qué? Intercambiar más y entonces voy a sacar el que corresponde a la fila 4, básicamente, ¿no? Eso es lo que uno quiere hacer. Bueno, acá lo que es que no hicieron operaciones de filas. Uno podría ponerse a ver que no hicieron operaciones de filas, simplemente anularon. Entonces, bueno, como el que se anuló es la fila 4, el que era heredero a este vector que estaba acá. Y al que puedo el vector que estaba acá. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando uno hace sistema matricial, lo que tiene de bueno el sistema matricial es que no solamente me dice que el conjunto es LD y que puedo sacar este vector, sino los otros tres son linealmente independientes. Eso es lo que tiene bueno el sistema matricial. Que además me avisa que los otros tres son linealmente independientes. Es decir, que tengo que sacar uno. Porque el rango de la matriz dice básicamente cuántos vectores linealmente independientes hay. Acá esta matriz tiene rango 3, entonces hay 3 vectores linealmente independientes. Saco uno. Si se anulaban las, bueno, tenía que sacar 2 vectores. Lo cual es muy raro, porque si yo tenía 2 espacios de dimensión 2 y los hice hacer la suma y me en los mismos subespacios, es algo muy particular. En este caso lo más esperable era que fuera uno o ninguno, porque estoy en R4 y podrían ser todos linealmente independientes. Pero bueno, no importa. Ya son particulares del ejemplo. Bueno, entonces sacan uno y se quedan con que este conjunto es linealmente independiente, entonces esta es la base que estábamos buscando. Es decir, esto es la base, este conjunto que está acá, es la base del S más T. Generalmente cuando uno calcula S más T, ¿sí? Es muy importante hacer este paso a los conjuntos generadores, hago la unión de conjuntos de generadores, verifico fuertemente que no haya repeticiones o que no haya linealmente de dependencia lineal, quito la dependencia lineal y tengo la base que yo estaba buscando. Y acá, por ejemplo, ya puedo saber la dimensión del espacio, es exactamente, y no, a priori uno podría haber supuesto que era 4. ¿Sí? Bueno, ahora viene el teorema de la dimensión para subespacios. ¿De acuerdo? Fíjense que hay un montón de cosas antes de hacer esencialmente. Por ejemplo, yo tenía este espacio de la dimensión 2, este espacio de la dimensión 2, cuando lo sumo, cuando lo voy a sumar, base de S y esto era una base de T, la unión de las bases me daría un conjunto general de esto. La dimensión de S más T no puede superar a la dimensión de S más la dimensión de T, pero puede ser más chica. Por ejemplo, es decir, acá no podía tener la dimensión más grande que 4, bueno, igual me trabo en R4 y no podría ser más grande porque estaba en R5, los espacios eran de dimensión 2, va a quedar el límite en 4 porque no puedo tener más de 4 generadores, básicamente. O porque con 4 generadores me alcanza en realidad. Tener más de 4 generadores podría. Pero con 4, entonces en la base no va a haber más de 4.
Bien, pero podría ser más chico, ¿de acuerdo? Que es lo que vimos en este ejemplo. Podría ser, está acotada por 4, pero en realidad es 3, un poquito más chico. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, hay una cuentita que se puede hacer que involucra todo lo que dijimos recién. Involucra la dimensión del S más T, involucra la dimensión de S, la dimensión de T y la dimensión de la intersección. Un dato no menor. ¿Por qué? Porque es el que viene a contar repeticiones. Esencialmente, lo que estaba pasando cuando hicimos esta unión es que hay algo en la intersección de T. De hecho, uno podría decir que hay una cosa linealmente independiente, o sea, tiene dimensión 1 esa intersección. Si uno saca la intersección antes, entonces cuando vas más fácil. Ok, entonces demostremos esto. Esta demostración es muy interesante, es constructiva y es una de las cosas que lo pueden aparecer cosas así, ¿sí? Porque es constructiva. Además de que sirve para demostrar cosas y que teóricamente les pueden tomar un ejercicio que diga demuestre esto, sí ayuda a construir bases, resolver cosas prácticas también. Es decir, a veces yo quiero una base de S más T que tenga incluida la intersección. Bueno, ¿cómo lo hago? Lo hago como hacen en esta demostración de acá. Hago estos pasos. ¿De acuerdo? El truco es el siguiente. Yo quiero contar, ¿qué es la dimensión? La dimensión es contar la cantidad que hay en S más T. ¿De acuerdo? Bueno. O en realidad contar la cantidad de elementos que hay en la base de S más T. Para decirlo. Ok. La cantidad de elementos que hay en una base de S, esto está contando la cantidad de elementos que hay en una base de T, y esto está contando obviamente la dimensión, la cantidad de elementos que hay en una base de S intersección T. El truco para hacer este tipo de demostraciones, para poder vincular todos estos números, es el siguiente. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar de generar una base del espacio más grande. ¿Quién es el espacio más grande acá? Bueno, voy a generar una base del espacio S más T. Pero esa base que me voy a armar no va a ser una base cualquiera, sino que va a ser una base que va a contener bases más chiquitos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, uno puede rápidamente venir y antes de hacer la demostración, ahora hacemos una demostración bien informal, pero quiero que se entienda la idea. Porque lo que uno tiene es este tipo de ideas. Después la cuenta es la cuenta. Y aprende. Está. Acá tengo como una cadena de contenciones. Voy a poner acá porque podría poner tanto S como T. Elijan uno y da lo mismo. ¿Sí? Esencialmente lo que pasa con estos subespacios es esto. Y siempre que pase esto vamos a querer hacer alguna idea de este tipo. A ver si puedo correr acá para que me deje poner la suma. Bien. Ok. Tengo una cadena de contenciones. S intersección T, S que es más chiquito que el. Entonces ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este S más T que puse acá es un subespacio de S, que a su vez es un subespacio de la suma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tomar una base acá, y que la base, ¿sí?, va a ser un conjunto linealmente independiente en S. Entonces lo puedo extender a una base de S. Y tomar una base del S, que además de ser una base de S, contenga una base de la intersección. Y acá voy a pensar lo mismo. Bueno, ahora, pero la base de S va a ser un conjunto linealmente independiente en S. La base de S y extenderla a una base de S más T. ¿Y qué conseguí ahora? Ahora conseguí una base de S más T que contiene una base de S y una intersección. Entonces yo ahora puedo empezar a contar elementos, pero no solo puedo contar los elementos de la base de S más T, sino que en esa misma base puedo contar los elementos de la intersección y puedo contar los S. Y eso básicamente es lo que me vincularía a estos tres números. Este y este. Y uno puede decir, bueno, te olvidaste la dimensión de T. Sí, me olvidé la dimensión de T. Entonces la demostración en realidad es mostrar que, bueno, saquemos a T de la ecuación un segundo. Este no es el procedimiento correcto, es decir, yo acá arbitrariamente. Está bien, uno podría extender arbitrariamente y no pasa nada. También podría haber extendido arbitrariamente una base de T. Bueno, lo que vamos a hacer son las dos cosas. Voy a extender a una base de S, voy a extender una base de T. Y ahora, en vez de extender acá arbitrariamente a una base de S más T, lo que voy a tratar de hacer es mostrar que la unión de estas dos cosas, ¿sí?, de alguna forma, la base que conseguí en S, acá conseguí una base en S. Y acá conseguí una base en T. Y se acuerdan que nosotros dijimos que cuando hacemos la unión, lo que genera la unión es la suma. Pero acá van a tener bases muy particulares. ¿Qué van a tener de particular mis bases? Que esta base va a contener una base de esa intersección T, y esta base de T que aparece acá tiene también una base de esa intersección T. Yo no voy a hacer una unión inteligente. ¿En qué sentido? Bueno, no voy a poner las repeticiones. Voy a unir la base de esa intersección T con el pedacito que le completé a S con el pedacito que le completé a T. Voy a intentar probar la base del espacio suma. Y entonces ahí voy a tener una base que va a contener
base de la intersección, base de S y base de T. Voy a poder contar los elementos, o sea, voy a poder contar todos estos números en la misma base. Y de ahí saco la fórmula. Esa es la idea de la demostración, ¿sí? Ahora vamos a formal para que si alguno se perdió con la idea la pueda terminar de entender, pero básicamente la construcción es esa. Y es muy útil porque es una construcción que sirve en la práctica en general para resolver cosas. Es útil saber que se pueden hacer este tipo de cosas. Que cuando yo tengo un espacio más chiquito que otro, cuando yo tengo un espacio más chiquito, empezar con la base de chiquito e ir extendiendo de manera inteligente. Acá lo que se hace es extender bases, pero de manera inteligente, no se extiende a lo bestia, digamos. Bueno, entonces uno arranca con eso. Supongamos que S T chiquito es la dimensión de T y R es la dimensión de la intersección. Algunos casos particulares que yo no mencioné recién, pero que uno tiene que poner en la cuenta. Bueno, ¿cuáles son los casos triviales? Por ejemplo, ¿no? Si este S vale 0, no hay base. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que dije yo tiene sentido cuando yo asumo que los espacios son no nulos, porque entonces hay base de todo el mundo y se acabó. Ahora, si los espacios son nulos, no tienen base, ese tipo de cuentas no vale, pero lo que uno puede hacer es agarrar el caso 0. El caso 0 es extremo, entonces lo que van a hacer es analizar primero el caso. Bueno, si ese es 0, entonces este espacio tiene dimensión 0. La intersección tiene que tener dimensión 0 porque estoy intersecando 0 con algo, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, este número vale 0. Este número vale 0. Y lo que me van a decir acá es que S más T es T. Entonces está claro que la dimensión de S más T es igual a la dimensión de T y la fórmula. Esto es lo que está diciendo acá. Y vale lo mismo si yo pongo que T es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí me saqué dos casos extremos. 0 y que el espacio sea 0. Esto podemos chequear rápidamente que la fórmula vale. El otro problema es que este no tenga base, es decir, que esa intersección T sea 0. ¿Sí? Entonces acá van a hacer un pequeño truco que es este que está acá. Van a decir, bueno, agarra una base de la S intersección T. Esto es lo que yo venía adelantando antes de hacer la demostración. Empieza el conjunto más chiquitito, que en este caso es S intersección T. Fíjense que acá podría tener un problema, que es el que están poniendo acá, que nosotros lo vamos a ignorar completamente, pero acá están diciendo cómo se puede ignorar. Es decir, bueno, esa intersección T me dio 0, o lo que es lo mismo, la dimensión es 0, simplemente suponemos que este conjunto es vacío. Y trabajo como si estuviera extendiendo un conjunto vacío. Es medio raro porque no es una base, para el caso da lo mismo, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando esto valga 0, la fórmula dice directamente la dimensión de S más T igual a la dimensión de S más la dimensión de T. En caso de que esa intersección T sea 0, lo vamos a hacer en particular porque es la suma directa, así que no se pierde nada con ahora ignorar ese caso. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, lo que dijimos acá. Si hay una base de esa intersección T, buenísimo. Si no hay una base, supongo que es el conjunto vacío y sigo haciendo como si tuviera un conjunto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Lo mismo que dije antes. Esta base de la S intersección T, del conjunto de S intersección T, es un conjunto lineante en S. Entonces, nosotros podemos encontrar vectores en S, tales que cuando yo se los agrego, y R más 1 hasta S para completarme la dimensión a S, tales que yo agrego esos vectores nuevos a los que ya tenía y esto me dio una base de S. Una base de S que además es súper particular porque tiene al comienzo una base de S intersección T. Y después, bueno, completa con vectores de S. Hago lo mismo para T. Estos vectores que están acá también son linealmente independientes en T. Entonces existen vectores, ahora los llama U hasta U sub T porque tengo que completar la dimensión de T. Los agrego, tengo una base de T que al principio tiene la base de esa intersección T. Bueno, buenísimo, listo. Ahora tengo dos bases. Ahora lo que voy a hacer es unir las dos bases. Pero ahora viene la unión inteligente. ¿Por qué? Porque si uno hace la unión, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a repetir a B1 hasta BR, lo va a poner dos veces. Y lo que yo quiero hacer es no. Lo pongo dos veces, claramente me va linealmente dependiente porque estoy repitiendo un montón de vectores. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo no repito esos vectores? ¿Qué pasa si yo agarro y pongo directamente una sola hasta BR? Y agrego, acá, estoy en el de arriba, perdón. Pongo B1 hasta BR y agrego los de S y los de T que usé para completar. Me generé una, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es que esto es una base de S más T. Directamente no dice un conjunto de generadores. Clarísimo que es un conjunto de generadores. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, porque este conjunto es la unión de estos dos. ¿Sí? De alguna
porque si yo hubiera repetido esto 2 veces, bueno, lo que generan estos es lo mismo que generan estos, entonces, a ver, este conjunto, vamos a decirlo bien, el conjunto que tengo acá genera lo mismo que la unión de estos. Entonces, bueno, en principio es un sistema de generadores de S más T. Lo que quiero ver ahora es que es una base, ¿no? Entonces, esto es lo primero que afirman ellos. Es claro que es un sistema de generadores de S más T. Bueno, ¿por qué? Porque genera lo mismo que la unión de los conjuntos de arriba. Y los conjuntos de arriba ya generaban todo el S más T. Entonces, estos también lo van a generar. Entonces, ahora lo que me interesa en realidad ver es que son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la cuenta que son linealmente independientes. Aplicamos la definición. Entonces, yo quiero ver que este conjunto es linealmente independiente. Bueno, supongamos que tengo una combinación lineal de todos estos elementos que me dio 0. Combinación lineal finita, ¿sí? Acá están poniendo de hasta R. Una cosa que no dije porque no leí del todo la cosa es que esto va, las dimensiones son todas finitas, ¿sí? En particular, para saber que las dimensiones son todas finitas, vale con pedir que S y T sean de dimensión finita. No podría cuenta. Ok, entonces, ahora sumo hasta R, los VI, sumo hasta... Ahora sumo hasta S, pero desde R más 1, y sumo hasta T, pero desde R más 1 también. Fíjense, estos vectores empiezan en R más 1. Bueno, a 0. Esta es la parte interesante ahora. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que el conjunto es linealmente independiente. Entonces lo que quiero lograr es mostrar que alfa i, beta j y el son todos nulos. Eso es lo que uno quiere probar. Bueno, entonces acá viene un truco muy interesante. ¿Cuál es el truco? El siguiente. Toda esta suma está en S intersección T. Toda esta suma está en S. Y toda esta suma está en T. Pensarlo así. Vamos a anotar por acá. Esto está en la intersección. Esto está en S. Y esto está en T. Entonces lo que cuando tiene este tipo de cosas y conoce bases o sistemas de generadores, simplemente con sistemas de generadores se puede hacer, con bases es mejor, porque tengo conjuntos linealmente independientes, es lo siguiente. Bueno, hago de manera conveniente. ¿Qué quiere decir de manera conveniente? Bueno, de manera conveniente quiere decir lo siguiente. Si esto es un elemento de T, ¿sí? Y lo paso para allá, entonces ahora voy a tener de un lado algo que está en S, porque si esto está en S intersección T, en particular está en S, esto está en S, suma de cosas en S. Voy a tener de un lado cosas de S, del otro lado cosas de T. Es decir, porque me pasé todo lo que era de T para allá. Bueno, todo lo que era de T no, porque acá me dejé algunas. La idea es esa, disocio. Dejo las cosas de S de un lado, las cosas de T del otro. Igualo. Abajo. Eso es lo que hacen abajo. ¿Sí? Ese truco es muy común y apréndanselo porque sirve para hacer un montón de cuentas. Entonces ahora el truco es ese, ¿no? Todo esto está en S y esto está en T. Este menos no sé cuánto, menos la suma de todo esto está en T. Entonces ahora, ¿cuál es el truco? Eso que dicen abajo, ¿no? Esto está en S, esto está en T. Si yo ahora a un elemento de T lo puedo escribir como un elemento de S, eso quiere decir que el elemento ese que estaba en T también estaba en S, porque se escribe de S está en S. Básicamente, esencialmente es lo mismo. Entonces el señor, además de estar en T, está en la intersección. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a usar es eso. El elemento que estaba en T es en particular un elemento de la intersección, porque se puede escribir como algo de S y se puede escribir como algo de T. Y si está en la intersección, entonces se tiene que poder escribir como combinación lineal de la base de la intersección, que nosotros la tenemos, es esta B1 a BR que elegimos acá. Quiere decir que hay escalares, tales que yo puedo escribir a este nuevo elemento de la intersección como combinación lineal de los que están en la intersección. Y ahora, bueno, vuelvo a sacar encima, paso todo para el mismo lado y vuelvo a igualar a 0. ¿Por qué me sirve volver a igualar a 0? Porque fíjense lo que... Esto me quedó escrito en función de los vectores U sub K es 1 a T y B sub L de 1 a R. Estos, U sub K, junto con los B sub L, forman una base de qué espacio. Bueno, base de T, esa es la base de T. Este conjunto que aparece acá abajo es la base de T. Y como es base, en particular es linealmente independiente. Entonces, si yo me queda la combinación lineal de todas estas cosas, pero los vectores que aparecen ahí son una base en particular linealmente independientes, todos los escalares que encontré acá tendrían que ser 0. Es decir, en particular lo que está funcionando acá es que los delta L
y los gamma K son todos nulos. Y entonces vengo y reemplazo, bueno, pero si todos los gamma K eran nulos, esta combinación lineal, cuando yo pasé esto para allá, me dio 0. ¿De acuerdo? Porque si todos los gamma K son nulos, me da 0. Entonces me quedo con esto que está acá abajo. Y ahora esto también es útil, ¿por qué? Porque bueno, los BI y los WJ forman una base, pero ahora una base de S. Entonces vuelvo a aplicar lo mismo, el mismo razonamiento que aplicamos acá arriba. Pero entonces BI con los WJ son un conjunto linealmente independiente. Esto es una base de S, entonces es un conjunto linealmente independiente. Entonces resulta que todos los escalares que aparecen acá, los alfa I y los beta J, deberían ser 0. Bueno, bárbaro, escribo eso. Y los beta J son 0. Pero ahora, ¿qué pasó? Bueno, ahora pasó que los gamma K son 0, los alfa I son 0 y los beta J son 0. Entonces, estos, igualado a 0, implicó que todos los escalares que aparecen acá son nulos. Entonces este conjunto que está linealmente independiente. Y como es linealmente independiente y es un sistema de generadores para S más T, es una base para S más T. Entonces ahora simplemente puedo venir y contar cosas en esta base. Fíjense, ahora uno viene y, bueno, acá ya directamente están diciendo cuál es la dimensión. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a decir, bueno, la base, ¿cuál es? La arriba para que la perdimos, si no. La base es tomar B sub hasta B sub R. Esta es la que acabamos de probar que es linealmente independiente, por tanto es base. Bueno, ahora voy del W R más 1 al W sub S. Acá viene un más 1. Voy al WS. Y ya no voy a poner todos, acá vengo hasta el U sub T. Lo importante es que, bueno, no importan los del medio. Bueno, entonces, esto es una base de S más T. Esto es base del conjunto de S más T. Entonces ahora voy a calcular la dimensión de S más T mirando simplemente cuántos elementos tengo en esta base. Bueno, ¿cuántos hay en esta base? Y en esta base hay R, que no los voy a sumar, que en realidad yo podría decir, bueno, acá hay S, ¿de acuerdo? ¿Y acá cuántos hay? Bueno, acá habría T, pero esto no empieza U sub 1, empieza el U sub R más 1, entonces acá hay T menos R. 1 elementos, acá hay T menos R. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es S más T menos R. ¿Y qué es S más T menos R? Y bueno, S es la dimensión de S, T es la dimensión, y R era la dimensión de la intersección. Entonces lo que estoy diciendo es que la dimensión de S más T, no, acá sumaron todo, ¿no? Yo me pasé este paso directo. Es S menos R que es la dimensión de esto. Entonces tengo lo que quería probar. ¿Ok? Entonces simplemente la demostración de este tipo de cosas requiere solamente ser una base conveniente y sumar elementos en la base conveniente, o contar elementos en realidad, sobre la base conveniente. Y lo que tiene de bueno este tipo de demostración es que es súper constructiva porque un montón de veces para definir cosas. Yo quiero definir cosas en una base específica, lo que me sirve es construir primero la base específica. Este tipo de bases son muy útiles para definir cosas arriba de estas bases. Cuando pasemos a la unidad de transformaciones lineales, vamos a ver que es conveniente a veces definir transformaciones para poder darle las condiciones que uno quiere, y este tipo de construcciones son sumamente útiles cuando uno quiere definir una transformación lineal, en saber construir una base adecuada para poder ponerle buenas condiciones a lo que uno quiere. Bueno, nos queda un punto para terminar con espacios vectoriales, que es el caso particular de la suma directa. Bien, hay un problema con la suma que es el siguiente. En general, cuando uno suma cosas, lo que vimos recién fue lo siguiente. Cuando uno une sistemas de generadores, y esa unión de sistemas de generadores me puede dar una base o un conjunto linealmente dependiente. Y eso es un problema porque cuando uno viene y dice, pero yo lo que quería con la suma era conseguirme el espacio chiquitito que contenía a S y T, venimos de esta forma. Yo tenía un B y el B se definía como S más T. Donde nosotros decíamos, bueno, tiene que existir un S y tiene que existir un T en S y este está en T. Bueno, buenísimo. El problema con eso es que cuando uno hace una suma arbitrariamente, es decir, cualquier T, vimos que cierta dependencia lineal que aparece de hacer este tipo de sumas, y eso lo que implica es que, bueno, en principio lo que podría estar pasando es que este señor bien se pueda escribir de la forma S' más T'.
donde ahora sí vamos a pedir que ese prima y t' no sean exactamente el mismo vector. ¿Por qué no me deja hacer el más acá? Ok. Ah, porque tengo esto en el medio. Bueno. Bien. Entonces lo que pasa con la suma en principio es que la manera de escribir un elemento en la suma no necesariamente está vinculado con la dependencia lineal o no de los vectores. La suma directa se define porque en la suma directa uno puede trabajar directamente con escritura única. Básicamente quiere decir, bueno, cuando el B se puede escribir de manera única como S más T, es decir, que si acá tuviera estas dos cosas, yo podría decir, S es igual a S' y T es igual a T'. Eso en la suma general, la suma directa sí va a pasar y eso es lo que queremos ver ahora. ¿Sí? Irnos un poquito más prolijos en la forma de escribir los vectores. Bueno, ¿y eso con qué tenía que ver? Bueno, eso tiene que ver con la dependencia lineal, y la dependencia lineal tiene que ver con la intersección. Habíamos dicho que si la intersección es no nula, hay dependencia lineal. Y que si la intersección es nula, hay independencia lineal. No lo probamos, pero lo dijimos, por lo menos lo dije yo. Entonces ahora la definición, fíjense que la intersección, ¿no? Porque básicamente la condición fuerte acá es que la intersección sea cero. Entonces vamos a definir la suma directa de la misma forma, ¿sí? Vamos a decir que un espacio, dos subespacios, bueno, vamos a decir que B, espacio B, es suma directa de T, y lo vamos a denotar como una suma con un circulito afuera de la suma, si B es igual a S más T, y la intersección de los dos subespacios que estoy sumando da 0. Nótese que si yo quiero decir que S y T están en suma directa, en realidad lo único que tengo que marcar y tengo que entender abajo, es decir, explica que S y T están en suma directa. Es otra definición. Lo digamos y no lo usemos así. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo vaya a escribir el espacio suma lo puedo escribir así. Por favor, no confundir que los espacios están en suma directa con que me tengan que dar B. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Los espacios podrían tener un 0 y están en suma directa, pero que la suma directa no me dé todo el B, me da otra cosa. En principio, las dos condiciones se ponen para todo el espacio que yo quiero partir, pedacitos. Pero bueno, en principio, si la intersección es 0, los espacios están en suma directa. Lo que puede estar pasando es que no me den todo B. Eso es otro ítem separado que acá arriba y lo tengo que chequear también si yo quiero que me dé todo el espacio. Lo que pasa es que a veces yo simplemente quiero que los espacios estén en suma directa y no quiero que me dé todo. Porque después le agrego uno más. Es entero como suma de 4. Vale hacer eso. Entonces, no pasa nada. Depende de lo que vayan a hacer. Pero vale aclarar ahora antes de que sea más tarde. Bueno, y acá dar un ejemplo de una suma directa, es decir, cómo partir esto. No me voy a poner a hacer el ejemplo de cálculo, vamos directamente a la es la útil y la que nos interesa. Esto es un ejercicio de la práctica, yo lo voy a demostrar porque es muy importante, se sobreentiende que la suma directa básicamente uno la define para este tipo de cosas, estaba diciendo al principio, pero demuéstrenlo de vuelta, porque, o sea, de práctica traten de hacerlo porque los trucos que aparecen acá son muy útiles, ¿sí? Son los pasos, que no es difícil, es existencia y unicidad, lo que pasa es que uno de los pasos es medio trivial. Igual acá lo hicieron, pero es medio, a veces no se hace. Dice el exacto que yo antes, tengo un espacio vectorial B, tengo dos subespacios tales que están en suma directa, esto quiere decir que S más T me da B y que la intersección es 0. Entonces, para cada B en B hay un único X y un único Y, tal que a B lo puedo escribir como X más Y. Es decir, la escritura de la forma S más T, que no pasa en la suma común, solo pasa cuando tengo suma directa. ¿Sí? Bueno, entonces lo que decía antes, la existencia real, ¿por qué? Pues si yo estoy diciendo que B se escribe como S más T, sea o no la suma directa, yo puedo garantizar que, bueno, si B se escribe como la suma particular, B se escribe como la suma, y si B se escribe como la suma, todo elemento de B se tiene que poder escribir como un elemento en este conjunto, y un elemento en este conjunto es la suma de un X en E más un Y en T, o sea que el B se tiene que poder escribir como X más Y. Esto es básicamente trivial, se desprende automáticamente la definición y no habría que hacer ninguna cuenta. En mucha bibliografía directamente van a encontrar hechos, van a encontrar simplemente la unicidad y algunos ni explican por qué es la existencia. ¿De acuerdo? Acá por lo menos se tomaron el trabajo trivial. Sale simplemente usar la definición. Ok. Hagamos la unicidad que es un poco más interesante y la unicidad además tiene un truco que es bastante útil, que es el arriba,
cuando hicimos esta fórmula. Acá. Es meterse con la intersección y pasar las cosas para un lado, pasar las cosas para el otro. Bueno, entonces, unicidad. Es decir, yo sé que hay una forma de escribir al B, quiero probar que es única. Es decir, que si hay otra, va a pasar lo siguiente. Es decir, puedo escribir como x más y. Y al mismo B lo puedo escribir como x' más y'. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Yo quiero decir que x es igual a x' y que y es igual a y'. Eso es lo que uno quiere decir. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Me olvido de que tengo al B. Y acá está muy simplificada la idea. Por ahí uno la puede hacer toda completa para que se entienda cuál es la idea. A ver, escribir el pasito que falta en el medio, que yo quiero marcar que la idea es la misma que se usó en la demostración anterior. Se empiezan a simplificar demostraciones porque se empiezan a usar los mismos trucos. Pero si uno dio el truco, está bueno. Es decir, uno arranca con esto. Esto es igual a B. Y por otro lado, esto es igual a B. Entonces, voy un poquito más despacio ahora al principio, ya que tenemos tiempo. Se va el B y me quedo con la igualdad sola. Bueno, debería acá, no, voy a hacer un lío. Bueno, me quedo con la igualdad sola. Y ahora se hace el mismo truco que se hizo antes. Este señor está en S, este señor está en T, este señor está en S y este señor está en T. Entonces el truco acá es agrupar a todos en el mismo conjunto, del mismo lado, y todos los que están en el otro lado. Es decir, acá lo que me conviene hacer es pasar la x' restando y la y restando para allá. De esa forma me consigo un elemento acá, que en vez de estar en S más T, en S, me genero un elemento que en vez de estar en S más T, está todo en T. ¿Y por qué me sirve hacer eso? Porque tengo hipótesis sobre la intersección. El hecho de la suma directa me está diciendo que la hipótesis mía ahora es que S intersección T es 0. Entonces, escribir cosas de S como cosas de T me permite decir que esas cosas están en la intersección y entonces saber que esas cosas que encontré son 0. Y ese es el mismo truco que usábamos. No más que antes, en vez de saber que la intersección era 0, teníamos una base y nos permitía escribirlo como combinación ideal de elementos de la base. Ahora es más fácil todavía, porque la intersección es 0, entonces directamente digo que es 0. El mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahora paso a explicarlo bien, que está mejor escrito abajo. Pero la idea es la misma. O sea, ¿qué hicieron ellos? Bueno, igualaron el B de los dos lados y dando el x' y el y'. Acá simplemente lo que deben haber hecho es B menos B igual a C. Directamente les quedó esto. Queda al revés, no queda un signo. Bueno, no afecta mucho, porque igual si lo multiplico por menos me da lo mismo, pero no importa. Me parece que es un signo al revés. Habría que hacer la cuenta. Bueno, pero la idea es la misma. Este elemento ahora es suma de cosas que están en S, está en S. Este elemento suma de cosas que están en T, está en T. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que este elemento está en la intersección y este elemento que está acá también está en la intersección. O sea, puedo hacer el representativo para cualquiera de los dos. Entonces ahora tengo que el x menos x' está en la intersección, pero la intersección es 0. Entonces eso me quiere decir que x menos x' tiene que ser 0, porque no hay otra cosa en la intersección. Y eso quiere decir que x es igual a x'. Lo mismo le pasa al y menos y'. El y menos y' está en la intersección. Acá me parece que queda y' menos y. Hagan la cuenta, después lo verifican, pero me parece que queda y'. Es lo mismo porque igual da 0, entonces si lo multiplico por menos no afecta en nada. Pero... y acá te queda que y es igual a y'. Entonces el truco es el mismo. Cuando es la intersección de cosas, lo que voy a querer hacer es apilar todo de forma tal de que aparezca todo lo de S en un lado, todo lo de T en el otro lado, entonces yo sé que esas igualdades me dan información de la intersección. De la intersección. Ese truco es muy común, lo vamos a usar bastante. Y es bastante repetitivo, por eso cada vez lo hacen más rápido. ¿Sí? Directamente ni lo dicen mucho. Directamente dicen así, luego está la intersección. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿de qué nos sirve la suma directa? Nos sirve que ahora podemos mejorar un poquitito lo que habíamos dicho respecto de la suma, ¿sí? Que es esto que está diciendo acá. Cuando uno agarra la proposición anterior, la 1.42, que era la que hablaba de que S más T es su espacio, etcétera, etcétera, decía que el sistema de la 3i decía que generadores, cuando yo los uno, generadores me da un sistema de generadores. Pero en principio me podría dar una era base. Es decir, uno agarraba dos bases del hacia la unión de la base de S y la base de T, como dice acá, y el conjunto podría darme linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Eso pasa en una suma común. En una suma directa eso no
y la forma más fácil de calcular suma directa es usar bases. ¿Por qué? Porque tenemos garantía de que es equivalente decir que la suma es directa a decir que hago la unión de bases, me da una base de la suma. En este caso no está diciendo una base de la suma, está diciendo una base porque está usando que S más T es todo B. Pero lo que también vale acá, para ponérselo al costadito y acordárselo, es lo siguiente, es que si es intersección a 0, esto lo vamos a demostrar ahora, porque dentro de esta demostración hay que hacer esta cuenta. Si solo si B unión BT es LI. Es decir, intersección de A0, sí, solo sí, la unión de las bases es un conjunto linealmente independiente. Es una forma de chequear que la intersección de A0 es una forma de chequear que los espacios están en suma directa, etcétera, etcétera. En general, lo que pasa es que acá, claro, acá quieren hacerlo todo completo, entonces tienen que la suma directa es todo B, entonces te queda que directamente es una base de B. Pero en principio no tiene por qué dar una base de B si la suma no. Pero me va a dar una base de algo. ¿De quién? De la suma, de S más T. Entonces es un caso particular de lo anterior, podemos mejorar, podemos sacar la parte de y poner directamente base, porque acá se gana la independencia lineal con intersección 0. Usar esto, así que no se pierde decirlo porque se va a hacer adentro de la demostración, así que se puede usar tranquilamente. Bueno, arranquemos la demostración. Tomemos la base de S, tomemos la base de T, y ahora queremos hacer I implica 2I. ¿Qué quiere decir I implica 2I? Esto es una equivalencia. Entonces cuando acá dice que esto implica esto y esto implica lo de arriba. Entonces tenemos que hacer I implica 2I y 2I implica I. Entonces, I es asumir que nosotros sabemos que la intersección es 0 y queremos probar que la unión de estas cosas dio una base. Entonces vamos a hacer la unión y vamos a probar que es un conjunto independiente. Eso es lo que nos falta hacer, ¿no? O sea, como uno sabe que BS y BT son sistemas de generadores, entonces lo que sabe es que la unión es de toda la suma, que en este caso es B. Entonces solamente me falta ver que este B que aparece acá es un conjunto linealmente independiente. Si sé que es un sistema de generadores, me falta ver que es entonces base. Bueno, hagamos la cuenta esa. Otra vez hay que hacer lo mismo. Fíjense, acá ya directamente lo están haciendo mucho más delicado, directamente están poniendo esto está en este, lo sumo todo y me dio 0. O sea, lo igualo a 0 a propósito para tomar una combinación lineal que son en el I. Es decir, lo que yo quiero probar ahora es que alfa I, que beta J es 0 para todo I, para todo J. Bueno, entonces ahora se hace el siguiente truco. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? Acá escribí al 0. Pero yo sé que el 0, además de poder escribirse así, se puede escribir como 0 más 0. Acá viene el truco. Lo voy a escribir. Acá abajo está el truco para que se entienda bien cuál es la trampa acá. Porque nosotros quisimos que la escritura... Bueno, entonces esto quiere decir que el 0, además de poder escribirse así, se puede escribir así. ¿Dónde? ¿Qué estoy usando acá? Bueno, que este 0 está en S y que este 0 está en T. Como la escritura del vector 0 es única, porque la suma es directa, y lo que probamos recién es que es directa la escritura del vector es única, eso me permite decir, bueno, este es mi X, este es mi X', X tiene que ser igual a X', es decir, todo esto que está acá tiene que ser igual a 0, y todo acá tiene que ser igual a 0. Eso es lo que dice abajo. Si nos ponemos a leer, básicamente va a decir eso, ¿no? Vamos a ver, se tiene que el 0 se así, con 0, bueno, lo mismo que puse yo arriba, entonces la proposición anterior me dice que esto es igual a 0 y esto que está acá también es igual a 0. Entonces ahora que esto sea igual a 0 implica que los alfa i son 0 porque los bi son linealmente independientes porque son parte de una base de S. Y lo mismo esto, que toda esta suma sea igual a 0, implica que todos los beta j son 0 porque son parte de la base de T. Entonces, en principio, lo que logramos mostrar es que todo alfa i y todo beta j, entonces, que la combinación lineal esta que estaba acá, que ahora está toda escrita, voy a sacarlo, toda esta combinación lineal se iguala, implica que
alfa i, beta i, perdón, y beta j sean 0, entonces quiere decir que este conjunto es linealmente independiente y por tanto es una base de S más T. Es directa T ahora. Bueno, buenísimo, entonces tengo la primera implicación. De acuerdo, probé que B es linealmente independiente y acá probé que era sistema de generadores, es base, listo, primera implicación hecha. Para atrás ahora, es decir, supongamos que la unión me dio una base y tratemos de probar que la suma es directa. Esto es un poco más delicado ahora, porque ahora tengo que probar dos cosas. Tengo que usar. Pero fíjense por favor una cosa que acá es súper importante, que se pierde un poquito, usando la proposición anterior. La parte de que es un sistema de generadores, ¿de dónde sale? Bueno, la parte de que es un sistema de generadores sale automáticamente de decir que S más T es igual a B. Y la parte de que es linealmente independiente acá no se ve tan claro, pero ¿de dónde salió? De la escritura única. ¿Y la escritura única con qué tenía que ver? Y la escritura única tenía que ver con que la intersección da 0. Entonces la parte de independencia lineal se gana cuando uno pide intersección igual a 0. ¿No? La parte de sistema de generadores se gana cuando uno pide que B es igual a S más T. Es decir, que el 1, 2 que aparece en la definición de suma directa, uno tiene un sistema de generadores y el otro tiene que ver con independencia lineal. Los dos juntos tienen que ver con base. Porque es muy importante la que vamos a hacer ahora entender eso, ¿de acuerdo? La parte del sistema de, o sea, que ve es una base, entonces voy a tener que es un sistema de generadores que es linealmente independiente. La parte de linealmente independiente va a implicar que la intersección es 0, y la parte de que es un sistema de generadores va a implicar que la suma me dio todo B. Y eso es importante entenderlo a priori, digamos. Por eso es que funcionan así bien las cosas. Bueno, entonces ahora primero es esa, ¿no? B ahora es la unión de BS con BT, es una base, entonces, como es una base, para cada B hay escalares, alfa i en K, tales que el B se puede escribir como combinación lineal de BI más J. Fíjense que acá se está usando, ¿qué se está usando? Se está usando que B es un sistema de generadores. Como es un sistema de generadores, el B se puede escribir combinación lineal de generadores. Y ahora simplemente lo que hago es separo. Digo, bueno, pero esto está en S y esto está en T. Perdón, esto que está acá en azul está en T. Entonces, al B lo pude escribir como un X en S más un Y en T. Entonces estoy diciendo que B es igual a S más T. Entonces fíjense que, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo exactamente así como funciona. B es igual a S más T si solo si el conjunto BS unión BT es un sistema de generadores. Eso ya lo sabíamos de cuando hicimos suma. ¿De acuerdo? Pero eso sí solo sí. Y ahora con la intersección yo voy a poder probar además, ¿sí?, que la suma es directa. Es decir, lo que vamos a lograr, como esto es linealmente independiente, entonces la intersección me dio 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me tiene que quedar de la idea de suma directa. O sea, cuáles son las cosas que vienen atrás de la suma directa. Agarremos una intersección. Si el elemento está en la intersección, se tiene que poder escribir como combinación lineal de la base de S y de la base de T. Entonces ahora igualo, me olvido que tengo a B acá, igualo esto con esto. Automáticamente que quiero hacer esto, lo paso restando para allá, igualo a 0. Me quedó una combinación lineal, pero en vez de lineal de los elementos de S por separado una de T, ahora tengo directamente una combinación de elementos de B. Y ahora voy a usar que B es linealmente independiente. Bueno, si B es linealmente independiente, entonces eso quiere decir que todos los escalares que tengo acá, los alfa i y los menos beta j ahora, son ceros porque esto es una combinación de vectores linealmente independientes. Igualadas. Entonces, ahora resulta que todos los alfa i son ceros y todos los beta j son ceros. Bueno, vuelvo y reemplazo acá arriba. Eso quiere decir que B se escribe como 0 igual a 0. Entonces B es 0. Un elemento de intersección, entonces toda la intersección es 0. Y entonces ahora lo que tenemos es que la independencia lineal de B demostró que la intersección era. Si yo disocio esta demostración en dos pedazos, creo que en la guía de trabajo práctico estaba más o menos hecha así, se pueden quedar con que uno sí solo sí es sistema de generadores, dos es el conjunto, la unión de bases es linealmente independiente y solo si la intersección es 0. Funcionan las dos cosas por separado, y es importante marcar esa diferencia porque no, si no cuando uno hace toda la demostración junta, por ahí no lo tiene tan claro. Ok, bueno. ¿De qué me sirve tener suma directa? Bueno, con la suma directa se gana por sobre tener unicidad cuando uno va a escribir vectores, ¿no? Y segundo, esto es mucho más fácil, porque cuando uno de bases me da base. Ok, esta es la forma fácil de calcular suma directa. La idea es que, fíjense que acá estoy hablando de, acá ya están mezclando un poco más, porque no están hablando solamente de la suma directa, sino de la suma directa B. Un poco la idea es que uno lo que está diciendo es, bueno, yo tenía un espacio vectorial B, y
partí en dos pedazos. Lo partí en dos pedazos de alguna forma disconexos, porque estoy pidiendo que la intersección sea solamente el vector nulo. Nunca puedo pedir menos que eso en una intersección. Entonces lo que estoy pidiendo es que ese IT tenga que ver posible, digamos. Y estoy generando todo el mundo como estos dos cachitos. En general lo que se hace es decir, bueno, si yo tengo un S, yo puedo completar al espacio S hasta el espacio B con algún suplemento. Acá esa es la definición que viene ahora. Es decir, que si yo tengo un subespacio S en B, vamos a decir que T es un complemento de S si S está en suma directa con B. Y acá, por ejemplo, empiezo a tirar un montón de ejemplos. Quiero ver si demuestran la existencia. No demuestran la existencia, así que la vamos a demostrar la existencia. Esencialmente, un complemento, cosa que cuando vos tenés un espacio S, se lo sumás, te queda en suma directa y te completa todo el espacio que vos tenías. Eso es un complemento. Ahora, por ejemplo, esta proposición que viene acá arriba es muy fácil demostrar que para cualquier espacio S siempre existe el complemento. Es decir, ¿cómo uno demuestra que para cualquier espacio S siempre existe el complemento? La forma es muy... porque nosotros ya probamos algo que es equivalente, digamos. Entonces, el truco es así, yo tengo S en B, ¿no? Ahora vienen los ejemplos y me van a decir probablemente, pero no importa, esto es teórico y vale la pena entenderlo. Entonces, yo quiero demostrar que entonces existe T tal que S más T me da B. Es decir, dado un S cualquiera, siempre existe un complemento. Y también me tiene que quedar muy en claro cuando hablamos de complemento, el complemento no es único en ningún sentido. ¿Sí? Si no le pongo más cosas, ya no le pido es que simplemente ser un complemento no es único. Es decir, que así como existe T, puede existir otro subespacio y esos dos subespacios no tienen nada que ver entre ellos. ¿Sí? Ni siquiera tienen que ser le puedo sumar un montón de cosas a S y completarlo a B. Y las cosas pueden ser muy distintas. No hay unicidad de ningún tipo. A menos que uno empiece a agregar condiciones como, yo digo, bueno, quiero que el complemento sea ortogonal. Ahí ya pongo una condición de ortogonal, el complemento se vuelve único. Pero si no pongo condiciones extra, los complementos existen siempre, pero no son únicos. Hay muchos complementos, de hecho hay infinitos. Bueno, excepto en algunos casos. En algunos casos los complementos no son infinitos y sí son únicos, pero por ejemplo, si yo tengo que S0, el único complemento acá es B, entonces sí es único, pero son casos muy extremos. En general, para un subespacio cualquiera, distinto de 0, no es único el ejemplo. No es único el complemento. Salvo que sea, no sé, que el S sea B, digamos. Si el S no es ni B ni 0, entonces el coso no es único. En esos casos extremos, único, y creo que son los únicos casos. No me voy a meter con la unicidad porque es una cosa que no viene al caso, pero lo que sí hay que saber es que en general no hay unicidad, ¿sí? Salvo en casos muy extremos. Pero creo que son B y 0 y ahí terminan. Bueno, pues cuestión de la dimensión del espacio también. Ok. Entonces, ¿cómo pruebo yo que existe por lo menos uno? Bueno, el truco es muy fácil. Uno agarra la base de S. Nosotros no demostramos en este curso, pero habría que demostrarlo, pero eso es una cuestión que no hacían las notas y entonces, como no es una demostración fácil de hacer, si ya no estaban las notas, hacerla era un lío. Todo su espacio emite una base, básicamente. Si hay una base en S, esa base es linealmente independiente. Entonces, lo que sí sabemos que se puede hacer ahora es extender la base de S a una base de B. Es decir, yo puedo extender BS con BB. Y ahora la base de B va a ser S unión un pedacito nuevo. B' el pedacito nuevo. ¿Sí? Es decir, son los vectores que agregué cuando fui extendiendo. Ahora lo que hace uno simplemente al generado por B'. Y la proposición anterior, ¿qué me dice? La proposición anterior me dice que, bueno, está claro que este es linealmente independiente, ¿no? Porque si está dentro de una base, si es parte de una base, este es una base, entonces este es linealmente independiente. Como B' es linealmente independiente, entonces es fácil decir que B', perdón, B' es una base de T. Tomemos a BT, definámoslo directamente. Acá estoy definiendo, no estoy diciendo que genera BT. Tomamos a BT, vamos a correrlo para allá porque no me deja hacer los puntitos. Por definir, uno define BT como B', y ahora uno hace los... Bueno,
A ver, tengo la base de S unión la base de T, eso me dio una base de B. Entonces, por proposición anterior, S está en suma directa con T y además me da B. Entonces a esto es una forma de construir el complemento. La forma más sencilla de construir un complemento es simplemente agarrar una base, extenderla, y lo que usé para extender es, entonces, lo que genera lo que usé para extender es el complemento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no es único? Porque así como yo puse B' acá, alguien con un C' distinto. Y entonces cuando viene acá, se genera un T', que es el generado por el C', pónganse. Está. Y ahora, ¿qué tiene que ver T' con T? Nada. ¿Sí? No tienen por qué tener. Podrían tener, depende cómo definieron B' y C', pero en principio no tienen por qué tener ninguna condición similar. Es decir, ni siquiera puedo decir, bueno, no son el mismo espacio, pero serán isomorfos. Sí, bueno, eso se puede decir en dimensión finita, por ejemplo. En dimensión finita sí, porque van a tener la misma dimensión. Entonces, bueno, como van a tener la misma dimensión, son isomorfos. ¿Sí? Pero en general, ni siquiera tengo ese tipo de cuestiones. Ojo con eso. Es decir, los espacios no tienen nada, en principio tienen la misma dimensión. Y es todo lo que puedo decir. Es decir, que si esto sale directamente de la vamos a, esa cuenta la vamos a hacer también, si ya terminamos todo completo. Cuando uno agarra la cuenta esta que hacía dimensión de, no me deja escribir, de nuevo. Cuando uno hace dimensión de S más T, hacer dimensión de S más T, a dimensión de suma directa de S con T, entonces esto me queda la dimensión de S más la dimensión de T, y acá iría menos la dimensión de la intersección, ¿verdad? Pero el problema es que esto, si yo estoy en suma de 0, entonces me lo puedo olvidar, y me queda directamente que la dimensión de S suma de T, esto es reemplazando en la fórmula anterior, ninguna demostración, es la dimensión de S más la dimensión de T. Entonces fíjense que si yo acá consigo que esto sea B, para dos espacios, uno T y uno T', puedo concluir y bueno, restaré miembro a miembro, se va a ir la dimensión de S y lo que me va a quedar es que la dimensión de T es igual a la dimensión de T'. O sea, que para espacios de dimensión finita los complementos son isomorfos entre sí. Y hasta ahí sabemos. ¿Sí? Esto es lo único que uno puede saber a priori. Pero en espacio de dimensión finita esto, ¿sí? Bueno, es decir, el espacio complementario le puedo calcular la dimensión si yo no conozco la dimensión de S, pero acá fíjense que, por ejemplo, esta definición no está diciendo que los espacios sean de dimensión finita, sino que los espacios sean de dimensión finita para que exista el complemento. Bueno, la demostración que hice yo es para dimensión finita, porque usé bases, ¿de acuerdo? Pero bueno, nada, el complemento existe igual. Bien, y acá vienen algunos ejemplos, a ver si alguno es útil para decir. No sé si ya con lo que estamos bien. Si son ejemplos bien raros. Bueno, los ejemplos vamos a arrancar con... No, vamos a cortar acá, porque tengo que arrancar con transformación lineal, pero son 11:30, creo que está bien, porque si no nos vamos a adelantar mucho. Vamos a darle para que alcancen con la práctica que deben venir más atrás. Con esto que di yo se puede hacer toda la guía 1 ya, porque esto es toda la unidad completa. Nada, así que la clase que viene vamos a empezar con el lunes que viene, arrancamos con la siguiente unidad. Pueden ver los ejercicios acá si quieren, pero en la práctica hay un montón. Lo que yo les diría es que si van a hacer ejercicios extra, por ejemplo, los que aparecen acá están buenos. Capítulo 2 viene matrices, yo no quiero hacer matrices, yo quiero hacer directamente... Bueno, esto es como lo que dije para sistema lineal, aplica lo mismo. Matrices ustedes ya vieron en... Hay algunas cosas nuevas, este tipo de cosas, un anillo y qué sé yo, pero no vamos a hacer tanto hincapié en este tipo de detalles. O sea que la parte de matrices la vamos a dejar porque en general ustedes vieron matriz lineal 1. Si hay cosas interesantes como por ejemplo, bueno, si es necesario yo las retomo después, cuando lo necesitemos. En matrices inversibles, por ejemplo, matrices elementales y ese tipo, si no vieron las vamos a retomar. Pero yo quiero arrancar directamente con la unidad 2 ahora, es decir,
probablemente lo retomemos, lo de matrices en la unidad 3 cuando trabajemos con matrices. Yo esta parte me la voy a saltear ahora. La parte de coordenadas también la vamos a hacer después. No voy a seguir exactamente este orden, eso es lo que estoy tratando de decir. Me quiero ir directamente a la parte de transformación lineal, así que si la parte de matrices la voy a saltear y voy a... por aquí, por acá. Vamos a seguir con el capítulo 3 entonces, transformaciones lineales. Con esto sigo el lunes. ¿Sí? Transformaciones lineales, llegar a núcleo de imagen. Bueno, si acá ya aparece imagen, aparece preimagen, va a aparecer núcleo. ¿Hasta dónde podemos llegar acá? Así les digo más o menos que pueden ir. Sí, subyectiva, inyectiva. Bueno, sí, hasta núcleo de imagen. Probablemente núcleo de imagen incluido. Porque es 3, 1, 2 y esto vamos a llegar. Bueno, la idea es hacer esto, la clase que viene, ¿sí? Transformación lineal y la imagen. Nada, eso para que el que quiere adelantar un poco, ir leyendo. Yo, lo que me doy cuenta, aprendí en el primer cuatrimestre de dar clases así, es que uno va muchísimo más rápido de lo que iría cuando uno está escribiendo en el pizarrón, porque como ya tengo todo escrito, simplemente explico un poco arriba de lo que dice y sigo. Entonces, a ustedes les resulta que estamos yendo muy rápido de esta forma, lo que les puede llegar a ser útil es leer esto antes de que sea la clase y entonces uno más o menos ya tiene lo que va a pasar. Y cuando yo lo voy explicando pueden simplemente afilar el oído a lo que yo estoy diciendo y agregar algunas notaciones o notas sobre la punta y les va quedando mejor. Por eso les voy diciendo qué parte vamos a saltear. Por ejemplo, si alguno sabe que cuando hizo álgebra lineal 1 de matrices le quedó poco y nada, y se puede tomar el trabajo de leer, no digo al pie de la letra, pero para más o menos refrescar las cosas de matrices. Pero matrices nosotros lo vamos a retomar recién en la unidad 3 cuando hagamos matrices asociadas a una transformación lineal. Entonces, por ahora, y algunas cosas de estas de matrices de cambio de base, y coordenadas, etcétera, las vamos a usar. Entonces voy a volver seguro a la unidad de matrices. Pero no quiero perder las unidades nuestras, que esto recién lo ponen en capítulo 2 y matrices es capítulo 3. Entonces vamos a saltear matrices por ahora y vamos a seguir con transformaciones. ¿Alguna pregunta? Voy a ver, ya creo que ya. Tengo una consulta sobre más algo de la práctica. Bueno. Había un ejercicio que te pedía la unión de el conjunto de generadores de la unión de dos subespacios. Según lo que entendió, nosotros podíamos tomar la suma de los dos, o sea, el conjunto de generadores de los dos. No, pará, acá hay algo que no estamos entendiéndonos. Unión de subespacios no hay conjunto de generadores porque eso no da subespacio. Me estás hablando de S unión T como conjunto, Sí. no es necesariamente subespacio. No es subespacio, no tiene por qué tener conjunto de generadores. Debe tener. Ok, y entonces eso directamente no tiene, se pone que no generadores. Habría que ver, sí, tendrías que decirme a ver cómo es el enunciado de la práctica, pero por ahí hay algunas salvedades. Por ejemplo, esta si vos tenés S unión T, es subespacio. O si tenés, de hecho, sí, solo sí creo. No quiero mentir. Sí, creo que es así. S unión T es subespacio, sí, solo sí, hay uno que está dentro del otro. Adentro de T o T. Si vale alguna de esas dos condiciones, entonces sí tenés para calcular el sistema de generadores. Pero cuidado cuando usan no vale, creo que esa es la condición de sí solo sí. Ok. Todo seguro. Hay un ejercicio que la dice igual. Dice directamente, S unión T, su espacio, sí solo sí, bla, bla, bla. Creo que es eso. Ah, bien, perfecto, entonces. Cuidado con eso cuando vayan a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, no saquen bases de cosas que no saben que son subespacios. Generalmente cuando viene el conflicto es que son delicadas. Por ejemplo, uno está hablando de cada espacio vectorial, pero en la práctica cuando empiezan a hablar de cada espacio vectorial, en cada este se transforman dos cuerpos y solamente están usando dos cuerpos. ¿Sí? No van a usar otro cuerpo más complicado que esto. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, una cosa muy, muy clásica que pasa en la práctica, uno logra mostrar que un espacio no es CB, pero es RB. Y después por ahí el ejercicio de abajo, el que puso el enunciado no fue hábil y puso encuentre bases las cosas que están de todos los subespacios del ejercicio 7. Y el enunciado no está mal, porque te está diciendo que encuentre base de todos los espacios y por ahí encima te pone encuentre base
RB de todos los subespacios del ejercicio 7. Y ahí dice que son de los subespacios, pero ¿qué hace uno cuando lee y no sabe tanto? Y va a tratar de sacar una base, ¿no? Sería lo... Hay mucha gente que lo intenta hacer. Porque dice saque de todo, entonces como C y como R, entonces van y tratan de sacar una base. No se puede sacar una base como C de B si vos probaste antes que este no era C de B. O sea, de hecho, la cuenta si lo hiciste bien es que cuando querés sacar un conjunto de ni siquiera base, no te va a salir, pues, no hay. Entonces es imposible de hacer. Cuando tengan muchos problemas para sacar una base de algo, vuelvan a chequear este tipo de cosas. Sobre todo cuando están haciendo con esto, de C y R. Porque si no, nadie se concuerda. El problema viene cuando las cosas no funcionan en un cuerpo y funcionan en el otro. Acá vos le podías sacar la base alegremente, pero acá por ahí vienen y te dicen, esta base no me sale. Claro, y entonces el problema es la base. El problema es que directamente no hay base porque eso no daba espacio vectorial. Ojo con eso, porque la pregunta esta me hace acordar ese tipo de conflicto. Si la cosa que uno tiene es un subespacio, no van a sacar ni sistema de generadores ni bases, no hay garantía de que existan. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Primero háganse la pregunta si lo que quiero hacerle es un subespacio o no. Entonces, Después vamos a sacarle cualquier cosa. Sí. en el caso de ese ejercicio tendría que ver que S está incluido en T para En después el, poder ver si vos... lo primero que tenés que hacer, independientemente del caso del ejercicio, perdón, que lo que vas a sacarle sistema de generadores es un subespacio. Porque si no es subespacio, le pones, bueno, no es un subespacio, no le voy a sacar nada porque no sé siquiera si es sistema de generadores. Bien. No tendría ningún sentido que tenga un sistema de generadores y no sea subespacio. O sea, no, Okay. podría tenerlo, pero no me sirve de nada, digamos, porque igual no es un subespacio, o sea, ¿para qué quiero los generadores? Es otro problema de otra índole. Hay cosas que tienen sistema de generadores y no son subespacios. No quiero mentirles, pero a nosotros no nos ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cosa que logré hacer es grabar la clase 2. Esta supongo que se debe haber grabado bien. La clase 1 la perdí porque dije la otra vez y se lió yo. Pero entonces una carpeta de Google y pueda subir los archivos que van a ser medio pesados porque son de 2 horas casi. Este va a ser un poco más ligero y les voy a dejar el link para que ustedes tengan el acceso ahí. Supongo que esta semana, tipo jueves o viernes, me voy a poner con ese sábado, me voy a poner a hacer eso. Así el que se pierde la clase la puede ver de ahí. Igual está bueno que no sea que esté hablando yo todo el tiempo que ustedes eh, porque así también me frenan un poco y no vamos tan rápido. Que yo veo a veces que vamos medio rápido. Nada, pero bueno, para que por ahí lo que tienen que hacer es leer antes de la clase qué es lo que vamos a ver, y entonces uno más o menos ya tiene alguna duda, y si yo cuando explico no les saco la duda, ya saben que pueden levantar la mano y preguntarme auto en ese momento. Creo que esa es la forma más fácil de asimilar estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si no, lo que les va a pasar es lo siguiente, que es lo que pasa cuando uno cursa en general. Uno pregunta las cosas en el momento y no las termina de entender en el momento, después tiene que hacer el doble trabajo de no solo comerse toda la clase, sino que después volver a leer las notas. En este caso pueden leer las notas o pueden clase, lo que les sirva más, y volver a hacer todo de nuevo para ver si entendieron las cosas o no. Es tratar de preguntar en vivo y en directo. Que si no, después yo me hago la pregunta cuando estoy leyendo las notas y no tengo nadie para que me la conteste. Si ustedes ven que tienen una pregunta de algo que yo ya pasé hace 2 clases, me preguntan igual. Yo no tengo... ¿sí? Prefiero que me pregunten a que se queden con la duda. Bien, dicho esto, valga la aclaración, intenten leer lo que sigue para el lunes, así están en tema, y nos vemos el lunes. Sí. Tengo